bienvenidos a este nuevo en vivo de ¿Y cómo te sientes con eso? Yo soy Lorena Álvarez y ella es Andrea y vamos a comenzar ahora con este tema de la cuarentena y afrontando la realidad. Unas palabras de bienvenida, Andrea. Bueno, hola a todos. Como comentó Lorena, este live vamos a hablar un poquito acerca de cómo cambió o cómo ha cambiado nuestra forma de vida personal y familiar para ayudarlos a que sea un poquito más llevadero y de lo que hemos investigado porque también nosotras lo estamos viviendo. Sí, bueno, y yo creo que esta situación nos ha traído demasiados cambios a todos hoy en día, sobre todo con las nuevas noticias que nos están dando del gobierno y las nuevas recomendaciones que están haciendo del distanciamiento social y de la cuarentena. eh, pues nos han hecho hacer ciertos cambios en nuestra dinámica personal y en nuestra dinámica familiar para pues poder sobrellevar esto mejor, ¿no? Esta situación de la pandemia y sobre todo con este distanciamiento social que hemos tenido que tomar para evitar el contagio, que el contagio se siga como propagando más, ¿verdad? Y bueno, pues eh, estos cambios que hemos tenido que hacer sí son reales, pues algunos hemos tenido que dejar de salir de casa, que dejar de ir a trabajar, que hacer ciertas cosas diferentes en nuestro día a día. Y yo creo que el principal cambio que se nos ha presentado es que tenemos que afrontarnos a ciertas realidades que a lo mejor siempre han estado, pero apenas con esto se están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, nuestra vulnerabilidad como seres humanos ante las situaciones de la vida, eh, nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra existencia finita se nos está poniendo sobre la mesa y nos está poniendo ciertos temas eh, que tenemos que hablar, ¿no? Que ya no podemos seguir ignorando, que a lo mejor siempre han estado ahí como latentes y y que ahora con esta situación pues tenemos que empezar a hablar. Y más allá de que todo haya cambiado, es más bien que no nos estamos distrayendo con una rutina, con el trabajo, con el entretenimiento, y ahora hay ciertos temas que por ahí nos llaman la atención, ¿verdad, Andrea? Sí, y justo nosotras lo que hablábamos hace unos días es que también lo que hace un poquito o muy difícil toda esta situación es la incertidumbre en la que estamos viviendo a nivel mundial. Porque si algo nos gusta al ser humano tener es certeza de las cosas, ¿no? Pero actualmente no sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos realmente cómo es el virus, si bien lo conocemos, realmente no tenemos cómo enfrentarlo, no sabemos muchas cosas y esto puede crear aún más como dificultad en sobrellevar todo esto. Pero por eso el día de hoy nosotras venimos a hablarles un poquito acerca de qué es lo que podemos llegar a vivir a raíz de toda esta incertidumbre y hablar sobre todo de estos temas que, como decía Lore, están presentes en nuestra vida, pero que decidimos evitarlos o como sociedad a veces creemos que es un tabú hablar de ellos y por eso no nos permitimos hacerlos. Y para comenzar me gustaría decirles una frase que leí. Estoy leyendo un libro que se llama El miedo y justamente habla de la muerte. Y en este libro hay una frase que dice, el presente está libre de miedo. ¿Y dónde estamos cuando no estamos aquí? Estamos huyendo, tratando de escapar de nuestro miedo. Y creo que esto es justo algo que puede que nos esté pasando en estos momentos, que estemos como viviendo mucho miedo, porque aunado a la incertidumbre estamos pensando, no sé si todo el tiempo, pero muchas veces en el futuro y en el futuro y en el futuro. Y muchas veces lo que pensamos al pensar en el futuro es en cosas muy catastróficas. Entonces, bueno, lo primero que queríamos hablar es sobre los efectos del aislamiento. ¿Qué puede generar el aislamiento social? Que es lo que estamos viviendo ahorita, que es el distanciarnos de otras personas, en este caso para evitar una propagación de la enfermedad. Es decir, lo estamos haciendo para cuidarnos. Bueno, hay un desequilibrio en nuestra persona, puede haber estrés, puede haber cambio en nuestros patrones de sueño. Conozco varios amigos o inclusive yo que hemos tenido problemas para dormir.
Hasta hay un meme que dice que si hay insomnio a nivel mundial. No sé si lo han visto. Y Ujú. bueno, también puede haber falta de apetito o comer por ansiedad, que estemos comiendo todo el tiempo, ¿no? Hay un agotamiento emocional y un burnout que está derivado de un estrés crónico en el que nos vemos como ahorita, pues al que nos vemos enfrentados más que nada, ¿no? Y un desequilibrio emocional. Sentimos enojo, frustración, aburrimiento y a veces nos puede hacer como caer en un aumento del consumo del alcohol y tabaco o drogas inclusive. Yo no satanizo ninguna de estas cosas, pero sí creo que en estos momentos, al ser depresores, no considero que sea lo ideal el que aumentemos nuestro consumo de estas sustancias. Y bueno, lo que se ha hablado muchísimo y que creo que todos sabemos es que hay un sentimiento de ansiedad, de pánico y angustia. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que esto ha creado una conciencia alrededor de la ansiedad. ¿Por qué? La ansiedad es algo que siempre ha existido, es algo muy fuerte a nivel mundial, pero creo que el hecho de que ahorita haya esta pandemia o esta situación hace que nos demos cuenta que es muy real y que en estos momentos no se trata de contenerla, sino de entender que es normal por lo que estamos viviendo, es necesaria y hay que aprender a identificarla para que, no sé, cuando esto pase nos demos cuenta que cuando estamos sintiendo ansiedad, cómo enfrentarla, cómo es, por qué se genera. Más allá de decir, oigan, ayúdenme a contener mi ansiedad, es pregúntate por qué la está sintiendo tu cuerpo, por qué es necesaria y de qué te sirve, ¿no? Como identificar la emoción detrás de ella para lograr validarla. Yo vi como un cuento o una historia que decía que cuando te dicen que no pienses en un elefante rosa, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Pues pensar en ese elefante rosa. Creo que con la ansiedad en estos momentos es lo mismo. Si nos enfocamos en no quiero estar ansioso, no quiero sentir ansiedad, va a ser todo lo contrario. Vamos a estar ansiosos, vamos a sentir ansiedad. Lo que tenemos que intentar hacer es, como les dije, validar esa emoción, entender por qué la estamos sintiendo, percatarte y entonces, por ende, que se vaya, no yendo como arte de magia, pero que sí te sea más fácil manejarla. Y bueno, algunos de los factores que yo considero los factores de protección son cosas que nos ayudan a sobrellevar ciertas situaciones. Los factores de protección para el aislamiento que nosotras les podemos como decir que podrían ayudar, o los tips, son tener un afrontamiento positivo ante la situación. ¿Cómo es esto? Bueno, yo sé que nos han dicho miles de veces que estamos salvando vidas, que todos estamos juntos en esto, pero sí considero que es importante que hagamos conciencia de esa realidad. O sea, estamos encerrados por amor al mundo, aunque suene muy cursi. O sea, queremos salvar a otros y cada vez que nos mantenemos en nuestra casa realmente sí estamos salvando vidas. Tal vez puedes decir, ay, pues si yo salgo no importa. Sí importa porque es un granito de arena y si tú sales puedes contagiar a 3 personas y puede ser una persona asintomática y no saberlo. Entonces tenemos que crear una conciencia en nuestra cabeza que entendamos que realmente sí estamos salvando vidas y es por amor a ti, por amor a los tuyos y por amor al mundo. Y bueno, y es ser muy prudentes, ¿no? De realmente preguntarte cuándo sí tienes que salir, cuándo no, los que todavía podemos salir sin como tener repercusión alguna. Y algo que también escuché yo que me gustó muchísimo es que debemos de decidir desde nuestra libertad. Como les comentaba, pues aquí en México todavía no es como una regla impuesta por el gobierno que no podamos salir. Entonces, decidiendo desde nuestra libertad, podemos decidir cuidar y prevenir. Prevenir que todo esto se salga de control o que llegue mucho más rápido de lo que tenemos esperado. Y bueno, algo también que me gustó muchísimo es hablar de la imaginación, ¿no? Creo que nuestra imaginación y nuestra mente es extremadamente poderosa. Pero ¿qué pasaría si en vez de utilizarla para pensar en qué catastrófico podría ser toda esta situación, la empezamos a utilizar para pensar en qué bonito va a ser cuando vuelva a ver a mis amigas? Hace unos momentos yo le decía a Lore que cuando yo pienso en volverla a ver a ella o a otras amigas que hace tiempo que no veo,
de verdad hasta quiero llorar, o sea, siento súper bonito el pensar en ese reencuentro y por qué no llenar nuestra mente de recuerdos bonitos y que nos nutran de cosas positivas y de felicidad en vez de pensar en no sé cuándo se va a acabar, qué tal si pasa esto, o sea, porque realmente podemos usar nuestra mente o para crear cosas hermosas o para crear cosas que nos llenen de miedo. Entonces creo que es justo el momento para que usemos esa imaginación para pensar en como cosas bonitas de lo que se puede venir, ¿no? Porque tal vez no tenemos claro cuándo se va a acabar toda esta situación, pero lo que sí tenemos claro es que cada día es un día menos. O sea, cada día estamos más cerca de que se encuentre una cura, de que esto se termine. Entonces hay que pensarlo como hacia lo positivo. Y también otra cosa que creo que es muy importante que tengamos en cuenta es que este virus no tiene la capacidad de llevarse nuestra paz mental ni nuestra creatividad. Depende totalmente de nosotros el poder que le demos a toda esta situación, pero el virus no tiene esa capacidad. Nuestra mente tiene la capacidad de sí quitarnos nuestra paz mental, entonces hay que ser muy cuidadosos con toda la información que vemos, con lo que compartimos y si nos movemos desde un estado de pánico o desde qué estado estamos viviendo, ¿no? Porque también es muy importante eso. Y bueno, es también muy importante ante esta incertidumbre, perdón, mantenernos muy abiertos al cambio, porque al no saber prácticamente, no quiero decir nada, porque sí sabemos cosas, pero al saber muy poco, pues el cambio va a ser constante, entonces tenemos que estar muy abiertos al cambio en toda esta situación. Y también yo les recomiendo muchísimo que se pregunten a ustedes mismos cómo te sientes, o sea, cómo me siento yo, Andrea, qué necesito yo, Andrea. Saber si en ocasiones necesito llorar es totalmente válido. Si a mí me sirve escribir, pues ponerme a escribir. Si un día necesito ponerme a ver series, adelante. O sea, cada uno creo que tenemos estrategias distintas para sobrellevar esta situación, pero hay que preguntarnos qué el mundo está haciendo porque pues cada mente es un mundo y somos diferentes. Y pues nada más otra vez decirles que nadie tiene la autoridad de quitarte tu paz mental, entonces hay que ser muy inteligentes en estos momentos para nosotros saber ayudarnos a sobrellevarlo y no utilizar nuestra mente para hundirnos nosotros mismos ante esta situación, porque creo que es muy inteligentes los seres humanos y podemos utilizarlo a nuestro favor. Sí, y así como ha habido cambios en la dinámica personal, como decías, Andrea, de el aislamiento social que hemos tenido que hacer y cómo ha cambiado todo esto en nuestras emociones, en nuestras ansiedades, también ha habido ciertos cambios en las dinámicas familiares, ¿no? Con el hecho de tener que estar más en casa, pues ha cambiado totalmente la dinámica familiar, bueno, al menos para los que vivimos con nuestra familia, ¿no? Que yo creo que somos la mayoría de personas aquí en México. En México tenemos mucho esta cultura de vivir con la familia, de reunión, de, pues de convivencia familiar, ¿no? Pero muchas veces uno personalmente está tan inmerso en su rutina, en su día a día, en el trabajo, en los amigos, en la escuela, en las ocupaciones diarias, que la convivencia familiar queda un poco de lado, ¿no? Para los fines de semana o para un rato en la noche o para nada más en ocasiones, pero no es tan constante como ahora, que se nos está obligando a estar presentes, porque de cierta manera, pues es lo que está pasando, ¿no? No tenemos las demás distracciones ni las demás ocupaciones y ahí estamos. Entonces, ¿qué hacer cuando ahí estamos, no? Yo creo que para muchas personas puede ser muy fácil, sobre todo para los que tienen una familia con la que se llevan bien. Y yo al menos lo comento desde mi caso, que tengo una familia con la que me llevo muy bien, que es fácil y que aunque nos llevemos muy bien, no siempre va a ser fácil. Entonces, pues yo creo que eso también hay que tenerlo como en cuenta, ¿no? Que todos somos diferentes, cada miembro de la familia puede estar pasando por un proceso de duelo sobre esta situación diferente. A lo mejor uno ya lo aceptó, a lo mejor otro todavía no. A lo mejor uno está enojado, a lo mejor uno está triste, a lo mejor uno está motivado. Y el convivir también con
personas de tu familia que están en diferentes situaciones de este proceso, pues se puede volver complicado, ¿no? También hay que tener en cuenta en qué etapa del ciclo vital familiar se encuentran las familias, porque obviamente las recomendaciones van a ser diferentes si es una familia con hijos chiquitos, así es una familia con hijos mayores. Y sobre este tema vamos a profundizar más la próxima semana en nuestro en vivo, porque vamos a especificar más las recomendaciones, sobre todo para los niños, ¿no? Las familias con niños. Pero pues yo creo que en todas las familias está la recomendación de aprender a convivir, ¿no? O reaprender a convivir, de ver qué cambios se tienen que hacer en la familia para saber, pues, entonces ahora cómo lo hacemos, ¿no? Sí, yo también creo que es muy importante eso. Una frase que yo leí que me gustó muchísimo es que nos vamos a dar cuenta que el hogar familiar no es un campo de rosas. No importa si te lleves bien o no con tu familia, como decía Lori, perdón, si te llevas bien con ellos, puede que estos sea difícil porque el estar todos encerrados crea tensión, crea estrés y es como una olla de presión que en algún momento pues va a explotar, ¿no? Entonces es importante que sepamos que también la frustración es una respuesta natural ante esta incertidumbre y que entendamos que tenemos que modificar nuestra manera de convivir como familia. Y hablar también de que no todas las familias son perfectas y no tienen por qué serlo, pues porque pues a lo mejor muchos somos afortunados de tener una familia con convivencia sana, pero muchos otros no se pueden sentir igual. Y en ocasiones, bueno, en estos momentos de aislamiento social, distanciamiento social, de estar encerrados, de estar en casa solo con la familia, puede incrementar el índice de violencia intrafamiliar, donde ya se presentaba y puede pasar desapercibido más fácilmente, porque veía el otro día una publicación en Twitter que decía que no, esto va a ser un infierno para mí, porque de por sí mi esposo me golpea, ¿cómo no me va a tratar ahora que estamos encerrados, ahora que no podemos salir, ahora que no tengo hacia dónde irme? Entonces, pues en casos de violencia intrafamiliar es importante seguirla denunciando y seguir frenando esta violencia. Eh, Hay ciertos números a los que se pueden llamar en caso de encontrarse en esta situación. Está el Centro de Justicia para la Mujer. Eh, bueno, les paso un número de teléfono por si gustan anotarlo, si no, de todas maneras los vamos a dejar en una publicación para denunciar cualquier violencia que se esté viviendo y frenarlas, porque esta situación no debe de justificar las violencias. El estar en casa con la familia, encerrados en cuarentena, no es justificación para decir, bueno, lo acepto porque pues esto me está tocando a mí, ¿verdad? Entonces, pues el número del Centro de Justicia para la Mujer aquí en Guadalajara es 333-030-5450. Y el Centro de Respuesta Inmediata de Zapopan es 333-836-3600. Les dejamos los números también en una publicación después del en vivo. Y es importante que sepan todas aquellas personas que están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar que no están solos, que habemos profesionales de la salud que podemos atenderlos pues de manera virtual y que no tienen por qué aguantar también estas situaciones solamente por estar viviendo en una circunstancia de distanciamiento social. Y bueno, pues algunos tips para poder vivir más organizados o de una mejor manera en la convivencia familiar es designar las responsabilidades. Que cada quien sepa qué le toca hacer en qué momento, ¿no? Si a quién le toca lavar los trastes, a quién le toca hacer el quehacer, a quién le toca cocinar, para que, para que no se vuelvan cargas para una sola persona. Normalmente estas cargas se les suelen atribuir a las mamás y suele ser muy pesado después tener a todos en casa y además tener que seguir haciendo todas las responsabilidades ella sola. Entonces, pues es momento de empezar a designar responsabilidades, así sea con niños chicos o con hijos más grandes, que cada quien sepa qué le toca hacer y en qué momento. Otra recomendación también es que cada quien tenga su espacio individual. Por ejemplo, esto puede ser fácil para los que viven en una casa grande, ¿no? Cada quien en su cuarto y cada quien su espacio donde se sepa que se puede como aislar o estar solo cuando lo necesite.
pero cuando no se puede porque la casa no es muy grande, también es importante decir que, bueno, mi espacio para estar solo, por ejemplo, va a ser la cocina. Y cuando yo estoy en la cocina y quiera estar solo, por favor, respeten ese espacio que es para mí, ¿no? Por ejemplo. Porque si bien es importante la convivencia familiar, también es importante el, el espacio personal y el espacio individual y el saber respetarlo, ¿no? También una recomendación es que se tenga como acordada en la familia una seña de privacidad, que esto puede evitar muchos pleitos, de verdad, como pues como se está conviviendo todo el tiempo, es normal que existan tensiones, ¿no? Como decía Andrea, y que poco a poco aumente la presión y parezca que la olla express va a explotar. Entonces es como conveniente tener alguna seña que te inventes con tu familia para decir de que, a ver, ahorita yo necesito mi tiempo, ahorita siento que voy a explotar, mejor necesito un tiempo para mí. Algunas familias su seña es ponerse los audífonos y decir, con audífonos nadie me habla y me respetan mi tiempo de mí, ¿no? O por ejemplo, otra seña de privacidad que se puede hacer es como hacerle de que, así, ¿no? Un poquito, paz, me voy, necesito mi espacio. Y, o a lo mejor poner hasta un signo en la puerta, ¿no? De que no pasar. O como en los hoteles afuera, de no molestar. Porque es también necesario tener este tiempo para uno y que no se sienta uno también abrumado con esta convivencia familiar. Y yo creo que si se habla en las familias, también se puede entender, ¿no? Se puede comprender que hay tiempo para todo, tiempo para convivir y tiempo para estar solos. Bueno, y otras de los tips que les queremos dar, uno que creo que es sumamente importante en toda esta situación y que les mencioné previamente es validar las emociones. Porque, por ejemplo, yo decirle a mi papá, papá, es que me siento súper triste de esta situación, ¿no? Y tal vez él no entienda por qué me siento triste, porque él realmente puede sentirse enojado o frustrado. Pero el hecho de que yo no sienta eso no significa que no es válido que el otro lo sienta, porque cada uno es diferente. Entonces tenemos que aprender a validar las emociones del otro para que entonces ellos puedan expresarlas y no sientan que no son válidas y que por ende tienen que quedarse. Otra cosa que es muy importante es la escucha reflexiva. Considero que muchas veces en la vida escuchamos para contestar y no para escuchar a la otra persona. Entonces creo que ahorita es sumamente importante que escuchemos realmente al otro, que aumentemos nuestra empatía y realmente escuches qué tiene que decir la otra persona, qué está viviendo, porque, por ejemplo, estamos todos en la casa, ¿no? Y tal vez es muy molesto para mí estar encerrada, pero qué tan molesto es, por ejemplo, para mi mamá, que ahora todos estemos haciendo un cochinero y que nadie lo limpie, como dice Lore, porque le atribuyen esta tarea y nadie se toma la responsabilidad de ayudarla. Entonces, también escuchar qué es lo que el otro tiene que decirte sin necesariamente creer que tienes que contestar. A veces nada más necesita una persona que lo escuches. Inclusive si no te lo dicen, creo que inclusive sería un buen ejercicio preguntar, ¿no? Mamá, ¿cómo te sientes? Papá, ¿cómo te sientes? También, Andrea, ¿cómo te sientes? Entonces es muy importante aumentar esta empatía y esta escucha reflexiva. También creo que debemos de cambiar nuestras estrategias de comunicación. Algo que a mí me sirvió mucho, escuché hace mucho tiempo, es que cuando alguien, los que yo me enojé con Lore, ¿no? Me enojé con Lore porque, no sé, no llegó al lugar donde habíamos quedado de vernos, o no llegó a la hora que era. Entonces, como personas solemos decir, es que me molesta que hagas eso siempre porque diario que quedamos llegas tarde o no llegas. Siempre es como desde el reproche, desde tú hiciste, tú. Y creo que ahorita es súper importante que cambiemos esta comunicación a decir cómo te hace sentir a ti. Por ejemplo, Lore, a mí me duele que no me avises porque yo tomo mi tiempo para hacer un espacio para que tú y yo hablemos y creo que no le das importancia. Otro que también vi, que es otra manera de expresarlo, es la historia que me estoy contando es que no te importa nuestra amistad, o sea, hablando como de Lore, ¿no? Haciendo como una situación. Es que no te importa nuestra amistad y que por eso no le das importancia a que nos veamos. Entonces es como expresarle a la otra persona qué te hace sentir que ellos hagan esto y creo que eso abre los canales de comunicación y evita que haya como un choque, porque cuando alguien se siente agredido, que es lo que pasa cuando le dices tú haces tú esto, pues se abren los canales y ahora la persona puede escucharte porque le estás diciendo cómo te hace sentir
lo que esa persona hace, pero sin juzgarlo, sin como criticarlo. Y creo que también es muy importante no tomar decisiones definitivas. Esto creo que va mucho al área de pareja, ¿no? Yo vi que se estaban disparando mucho las tasas de divorcio por estos aislamientos y creo que es muy importante en general en la familia y en la vida no tomar decisiones definitivas en estos momentos, porque si bien no sabemos cuándo va a terminar, sí sabemos que no es eterno. Entonces hay que ser muy conscientes en como en esta área de las decisiones. Y también creo que es muy importante hacer como un acuerdo de paz con nuestra familia, porque para todos es muy difícil esta situación, pero creo que podemos hacerla más llevadera si, como les digo, aumentamos nuestra empatía y nos ponemos en los zapatos del otro. Como siguiendo también todo lo que ha dicho Lore, pero hacer como un acuerdo de verdad hay que intentar entre todos traer paz, no traer enojo, no traer, o sea, claro que es válido todas esas emociones, pero intentar como tener, no sé, como mucha conciencia de que es difícil para todos, que es frustrante, pero que si entre todos abonamos paz a nuestro hogar va a ser muchísimo más fácil y más llevadero para todos como familia. Y otra de las recomendaciones para la situación familiar que ha cambiado es también saber poner límites. Por ejemplo, las personas que están teniendo que trabajar en casa, es necesario que se pongan límites de horarios, por ejemplo, ¿no? De, a ver, y avisarlo a la familia, de, a ver, de 8 a 6, si yo sigo trabajando, aunque esté aquí en la casa, les pido que por favor no me hablen, ¿no? Porque luego he visto muchos memes que por ahí dicen de que cuando estás en conferencia con tu equipo y tu mamá te grita para lavar los trastes, ¿no? O, o así, que es importante también poner esos límites de como familia, saber que, pues aunque estoy aquí, a veces no estoy. A veces tengo mi horario de trabajo, a veces tengo mi tiempo personal, a veces tengo mi tiempo de amigos y eso se tiene que también hablar en la familia para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Y otra recomendación muy buena en cuanto a la convivencia familiar es practicar ejercicios de validación de la persona. ¿Cómo son estos ejercicios? Es encontrar qué es lo que hace la otra persona, que hace bien, que me gusta, que no le digo normalmente. Y pueden ser acciones muy, muy simples, como decirle a tu papá, gracias por, por lavar los trastes hoy, ¿no? Que a lo mejor es algo que siempre hace, pero lo estás viendo, lo estás validando. O decirle, no sé, por ejemplo, a tus hijos, ay, gracias, porque hoy recogieron su cuarto, hoy les quedó muy bonito. Y eso puede ser algo que puede ser sencillo y simple y fácil de hacer, pero que puede motivar y subir mucho los ánimos en estos momentos en los que estamos pues conviviendo todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces, también es importante evitar caer como en la descalificación. Decir, ay, tú no hiciste esto y esto, o ay, te falta hacer esto y esto, sino más bien ver lo que sí hizo y pedir de manera asertiva lo que falta por hacer. Y algunos tips como ya más específicos para los diferentes tipos de edades de las familias, que como les decía hace rato vamos a profundizar más en el próximo en vivo, la próxima semana, para que estén pendientes. Por ejemplo, con los niños chiquitos hay que jugar con ellos, hay que darles un espacio, hay que estar presentes y hay que explicarles también muy bien la situación por la que se está pasando. Con los adolescentes, por ejemplo, hay que saberles dar su espacio, estar en un tiempo en el que necesitan crecer, necesitan explorar, necesitan estar con sus iguales y el sentirse encerrados en casa es puede llegar a ser difícil para ellos porque pues se puede llegar a sentir como que no están haciendo lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, con los niños explicarles y jugar, con los adolescentes darles su espacio y con los adultos jóvenes que comenzaban a lo mejor a ganar independencia, que comenzaban a sentir que estaban empezando a trabajar, que estaban empezando a salir más, eh, pues yo creo que es un buen momento para saber que dar pasos hacia atrás también es avanzar. Porque muchas veces puede quedar como esa sensación de que, ching, ya estaba viviendo solo, ya estaba yendo a la universidad. Por ejemplo, los que son foráneos, ¿no? Ya estaba viviendo solo y tuve que volver a casa con mis papás. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya estoy retrocediendo, ¿no? Y pues tranquilos, es simplemente una situación. Y dar pasos aparentemente hacia atrás también es seguir avanzando. Entonces, como les decía, hablamos ya de los cambios personales, de los cambios familiares y
vamos a hablar ahora de algunos temas que se nos han ido presentando y que se han ido poniendo sobre la mesa, como lo que decíamos al principio, ¿no? Algunos temas tabús que a lo mejor siempre había estado latente, pero que apenas apenas con esta situación de vulnerabilidad se están poniendo sobre la mesa. Bueno, entonces, como les decía, el tema que ahorita que es un tema tabú, pero que ha comenzado a sonar mucho, es el miedo a la muerte. Eh, eh, Sin embargo, la muerte es de todas las certezas la más absoluta. Es lo único que tenemos seguro en la vida, la muerte. Pero, ¿por qué la muerte en estos momentos parece que pesa más que la vida misma? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día para que enfocarnos en el miedo a morir sea más importante que disfrutar de lo que estamos viviendo, ¿no? Y este es un tema yo creo que se tiene que empezar a hablar, que, porque a lo mejor siempre ha estado presente y siempre lo hemos estado evitando. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué va a pasar? Sí, y yo creo que lo más importante es hablar de esto con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Y que este miedo a la muerte no nos gane de seguir disfrutando. Pues uno de los tips principales es valorar los momentos que sí tenemos y a las personas que sí están. Y saber que aquí estamos todavía, que tenemos días para disfrutar, aunque estemos encerrados, aunque estemos en cuarentena, y que podemos seguir disfrutando este día a día con las personas que sí están. Otro de los tips es hacer actividades que te hagan sentir vivo, como respirar profundamente, salir a tomar el aire, en la medida de lo posible, ¿verdad? Que no nos ponga en riesgo a nadie. Ver la naturaleza, agradecer la vida, tomar agua, comer algo que te gusta, disfrutar de lo que hacemos, pues. Y eso, principalmente hacer actividades que te hagan sentir vivo. Así es, la muerte nos ayuda a reflexionar y a saber vivir, porque ¿qué sentido tendría la vida sin la muerte? Y al revés, ¿qué sentido tendría la muerte sin la vida? También otro de los tips que funcionan mucho para hablar de este tema es escribir como un mini testamento, como qué haría si me muriera con todo lo que tengo ahora. Y esto es una actividad sencilla que nos puede ayudar a valorar las cosas que sí están presentes ahora, las cosas que sí tenemos, los momentos que sí están, las personas que sí están, que nos puede ayudar esta actividad para eso, para valorar. Y otro tip importante es saber que pues todo está en cambio constante, todo es fugaz, nada es para siempre. Esto también es transitorio y esto va a pasar. Entonces, pues principalmente hay que animarnos a hablarlo. Ok, bueno, el siguiente tema es el que queremos hablar de soledad. Creo que a partir de este aislamiento puede haber una sensación de soledad, sentimientos de soledad, pero al igual que los que hemos mencionado, considero que es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, sí creo que en estos momentos es súper importante que nos preguntemos si las actividades que estamos haciendo, por ejemplo, ver museos virtuales, ver Netflix o no sé, armar rompecabezas todo el día, lo estamos haciendo por miedo a sentir ese vacío o realmente porque... Entonces preguntarnos, ¿lo que hago lo hago para evitar vacíos, para evitar sentirme solo o lo hago porque realmente tengo ganas de hacer ese tipo de cosas? Y bueno, también creo que esta crisis como de aislamiento nos lleva pues justo a eso, ¿no? A estar buscando medidas para pues hacer todo menos conectar con nosotros mismos, pero también considero que toda esta situación nos da la oportunidad de conectar. Entonces pregúntanos, ¿lo que hago lo hago para evitar vacíos, para evitar sentirme solo o lo hago porque realmente tengo ganas de hacer ese tipo de cosas? Y bueno, también creo que esta crisis como de aislamiento nos lleva pues justo a eso, ¿no? A estar buscando medidas para pues hacer todo menos conectar con nosotros mismos, pero también considero que toda esta situación nos da la oportunidad de conectar con nosotros, de aprender a descubrir quiénes somos, qué queremos
y de encontrar un equilibrio entre darse con y qué necesitas y compartir con los tuyos. Creo que es algo que también mencionamos la vez pasada, que era como la importancia de encontrar entre si la tecnología no lo permite, con personas que estén aquí, si es que vives solo, o conectarte con las personas que están contigo, pero también siempre una oportunidad a la vida y la situación de conectarte contigo, de saber qué es los deseos, cuáles son tus metas, qué quieres en tu vida, qué, y por qué no hacer un plan de 6 meses, qué hacer yo en mi vida 6 meses, pero un plan que no solo sea como productivo, tiene que tener productividad, que sea productivo, pero también que sea disfrutable. Y como reducir un poquito en este tiempo y en la hora, que creo que normalmente estamos corriendo por la vida, ¿no? Entonces también es súper importante de ser y estar. Y también, ¿por qué no plantearnos hacer todas estas cosas que dijimos cuando pues, que creen ahora es justo, cuando tenemos tiempo? Y ¿por qué no también sacar toda esta creatividad? El hecho de que no somos creativos no significa que lo seamos. Hay que explotar también este lado de nuestra persona y creo que esto nos ayudará como a no a evadir la soledad, porque creo que eso no es el punto aquí, sino aprender a estar solos y a saber qué queremos, o sea, qué quiere Andrea, qué necesita Andrea, pues que no sea como difícil el emplear el tiempo contigo mismo. Que después de estas 3 meses o no sé cuánto vaya a ser, digas, esto me sirvió a mí para aprender a estar conmigo y que me guste estar conmigo y que no sea visto en la sociedad como que es malo ir a un café solo y un concierto solo, sino que es algo disfrutable y que divertido el estar contigo. Sí, y otro de los tips también es, por ahí veía una pregunta de cómo le hago si me falla la organización del tiempo, ¿no? Y uno de los tips también es no exigirnos siempre ser productivos. También se vale tener nuestros momentos de descanso y el decir, hoy no voy a hacer nada. Yo, por ejemplo, ayer no hice nada, entonces ya no me paré de la cama, terminé 2 series. Y también se vale tener momentos así, tener momentos de relax, tener momentos de los que no te exijas hacer nada. Y si es que te haces un horario, también no hacerlo tan exigente, sino que pueda ser flexible. Que saber que no siempre se tiene que tener la estructura, que a veces se vale pues, del proyecto de vida, ¿no? Es un buen momento para preguntarnos, ¿y ahora qué quiero? ¿O qué sentido tiene hacer todo esto? ¿Qué sentido el parar? ¿Qué sentido la cuarentena? ¿Qué sentido estar en pausa, aparentemente? Y pues a lo mejor estas preguntas siempre han estado latentes, ¿no? El ahora qué hago con mi vida. Pero por la rutina, por el día a día, por el trabajo, no nos hemos dado tiempo para pensarlo realmente. Entonces ahorita aprovechamos este tiempo para, como decían por ahí, darle sentido a esto y empezar a definir a lo mejor cuál es mi meta principal en la vida. Estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy con quien quiero estar, porque por ahí he visto muchos posts que dicen de que, chale, si estuviera viviendo la cuarentena con mis amigos estaría más divertido, ¿no? O si tan solo estuviera en otro trabajo, esto sería mejor. O si tan solo estuviera en otro país, esto estaría mejor. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? ¿Estoy trabajando donde quiero trabajar? ¿Estoy con quien quiero estar? Y si no, ¿por qué no aprovechar este momento también para cambiar eso, para cambiar y darle un nuevo rumbo a nuestro proyecto de vida? Entonces yo lo que los invito a hacer es también evaluar como las diferentes áreas de la vida que tenemos, porque sabemos que no vamos a tener una sola meta, un solo sueño, un solo
como qué hacer, sino evaluar las diferentes áreas de la vida, a lo mejor el área personal, el área laboral, el área educativa, lo familiar, la pareja, lo espiritual, el área económica, el área social, el área de salud. ¿Cómo estoy en cada una de esas áreas de mi vida? ¿Cómo me siento? ¿Qué tan satisfecho estoy? ¿Qué podría faltarme? Y en cada una de esas áreas ponernos una meta. Y para que eso sea como un buen propósito de esta cuarentena y que podamos darle sentido a esto, que no sea nada más vacío, sino que vayamos encontrando también a lo mejor hasta una misión en la vida. Y se puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Escribir yo qué creo que tengo que hacer o para qué estoy aquí y encontrar un sentido también de trascendencia. Entonces, pues esos son como los temas de los que queremos hablar el día de hoy, que por eso llamamos así a nuestro en vivo de hoy, ¿verdad? Afrontando la realidad, porque no es que como les decía al principio, no es que esto nos haya cambiado toda la vida, sino que más bien nos ha hecho afrontarnos a estas realidades que ya estaban ahí, pero que no queríamos ver. Entonces, pues platíquenlo con nosotros, platíquenlo con sus familias, con sus seres queridos y, y vamos cerrando. Y pues muchas gracias por estar escuchándonos y quiero que esto también se vuelva como un diálogo, ¿no? Que por ahí después en las publicaciones que hagamos nos dejen qué piensan ustedes de todo esto, a qué otras realidades se han ido afrontando, qué otras cosas han ido saliendo que, que por ahí a lo mejor siempre estuvieron, pero apenas están empezando a ver.